porque todo lo que la Biblia menciona, hermano, es puro relación. ¿Me entiendes? Definitivo. Todo es puro Definitivo. relación, pero si yo estoy desde aquí, ¿con quién me relaciono? Con nadie. No, Ahí no. más bien cuando se encuentran esos los chispazos, pastor. Sí, no se puede vivir la palabra online. Correcto. La verdad que no. Definitivamente que sí. Yo sé que es una herramienta, entiendo que es una herramienta muy útil, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Tal vez para aprender algo o comunicar algo, ¿verdad? Pero ya para lo que es la prédica en sí, tiene que ser presencial todo. Fíjese que conozco un pastor ahí en Virginia que yo creo que ya tiene sus 80 años. Wow. Y por estar escuchando cosas del internet, a mí me asustó la última vez que lo fui a visitar. Me dio tanto pesar, hermano, porque un hombre que predicaba la palabra y me dijo cosas como estas, dice, la Biblia no es la verdad, pastor, hemos estado engañados, me dice. Uf. ¿Y entonces qué será? Sí, escuchar a un hombre que predicaba y siervo de Dios, me dice, mire, por ejemplo, y me empezó a hablar cositas que ahí andan por ahí. Por ejemplo, dice, cuando Pablo dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Eso es mentira. Entonces me dice, hermano, Eh, hemos estado engañados, me dice. Y así me mencionaba cositas. Y en realidad él cayó por estar escuchando, ¿verdad? Y a mí me dio tanto dolor, claro. porque como le digo, él tiene unos 80 años y ya es un hombre mayor. Ujú. Para que haya caído en algo así es bien tremendo, en realidad. Sí, claro, claro, claro. Entonces, para alguna gente es bien peligroso estar escuchando, depende de quién, ¿verdad? Sobre todo si tal vez no estudiaron, nadie los pastoreó bien, porque yo creo que a nosotros no fácilmente nos van a meter cosas, hermano, en realidad. Sí, no, ¿cómo? Ahorita ¿Me entiendes? hemos aprendido bastante, en realidad. Difícilmente creo que nos vamos a dejar engañar por alguien, sea quien sea. Sí. Pero imagínese ese pastor, ya llevaba unos 50 años de pastorear y escucharlo, pero viera qué pesar me dio, hermano. Pero qué tremendo, pastor, ¿por qué llegar a esos tiempos así, pues de pastorear tanto tiempo sabiendo la verdad, desviarse tan fácil? Sí, bueno, el descuido, la debilidad o por estar escuchando y es peligroso, la verdad. Sí, definitivo que sí. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya le dimos tiempo a la hermana Jenny y al hermano Cantillano. Vamos a orar Sí, amén. para iniciar. Padre, gracias. Te damos, Dios amado, en esta hermosa noche por un día más que nos regalas. Pedimos, Señor, tu bendición, que nos ayudes, que nos des sabiduría, Padre, nos des inteligencia. Queremos prepararnos cada vez más para bendición de nuestras vidas y para bendición de otros, Padre. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ok, hoy vamos a ver acerca del hinduismo. Me parece que alguna vez les mencioné, hermanos, que debemos de tener cuidado porque el hinduismo es una religión. El hinduismo es como decir el Islam, ¿verdad? Pero es una religión que nació en la India. Y a los que son hinduistas se les dice hindú. El error que cometemos a veces aún los cristianos es que aún a una persona de la India que sea evangélica cristiana le decimos él es un hindú. Y él no es un hindú porque él no cree en el hinduismo. Él es una persona de la India que es cristiano.
Pero nosotros en forma general decimos, esos son hindúes, todos ellos. No, porque el hinduismo es una religión. Entonces debemos de tener cuidado y no a toda persona de la India decirle que es un hindú, porque el hindú quiere decir que cree en el hinduismo, que es una religión. Una religión en realidad que creen en miles de dioses, hermano, 30,000 dioses. Entonces es una ofensa para un indio cristiano decirle que él es un hindú, ¿verdad? Porque eso es la religión. Entonces quería más o menos aclarar, creo que alguna vez se los mencioné y pues quería mencionárselos para que estemos claros en eso. Voy a poner unos videos que son cortos. Vamos a ver dónde es que estamos. Espérenme, hermanos. Ok. Vamos a ver, estos son cortos. ¿Qué es el hinduismo? ¿En qué creen los hindúes? ¿En qué basan sus creencias? ¿Cuándo y dónde surgió esta religión? Esto y más el día de hoy. Yo soy Tony y ya comenzamos. El hinduismo es una de las religiones conocidas más antiguas. Sus escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas, teniendo millones de dioses. Los hindúes tienen una amplia variedad de creencias centrales y existen muchas sectas diferentes. Aunque es la tercera religión más grande del mundo, el hinduismo existe principalmente en la India y Nepal. Los principales textos usados en el hinduismo son los Vedas y son considerados los más importantes. Los Upanishadas, el Mahabharata y el Ramayana. Estos escritos contienen himnos, encantamientos, filosofías, rituales, poemas e historias en las que los hindúes basan sus creencias. Otros textos usados en el hinduismo incluyen las brahmánicas, los shutras y los aranyakas. A pesar de que el hinduismo usualmente se entiende como politeísta, supuestamente reconociendo hasta 330 millones de dioses, también tiene un dios que es supremo, Brahma. Brahma es una entidad que se cree que habita en cada porción de la realidad y la existencia, a través de todo el universo. Brahma es tanto impersonal como incognoscible, y con frecuencia se ha creído que existe en tres formas separadas como Brahma creador, Vishnu preservador y Shiva destructor. Estas facetas de Brahma también son conocidas a través de muchas otras encarnaciones de cada una de ellas, pero resulta realmente difícil señalar la teología hindú, puesto que casi cada uno de los sistemas teológicos es representado de alguna manera por una escuela hindú de alguna clase. El hinduismo puede ser monístico, solo una cosa existe, la escuela de Sankara. Panteísta, solo una cosa divina existe, para que Dios sea idéntico al mundo, el brahmanismo. Paneteísmo, el mundo es parte de Dios, la escuela Ramanuja. Teísta, solo un Dios, distinto de la creación, el hinduismo Bhakti. Observando otras escuelas, el hinduismo también puede ser ateo, deísta o aún nihilista. Con tal diversidad incluida bajo el título de hinduismo, uno se pregunta qué es lo que los hace hindúes en primer lugar. Acerca del único punto real que puede usarse como referencia es si un sistema de creencia reconoce a los Vedas como sagrados o no. Si es así, entonces se considera como hindú. Si no, entonces simplemente no es hindú. ¿Y qué son los Vedas? Los Vedas son más que libros teológicos. Contienen una rica y colorida teomitología. Esto es, una mitología religiosa que entreteje deliberadamente el mito,
la teología e historia para lograr una base de religión en forma de historia. Esta teomitología está tan profundamente enraizada en la historia y la cultura india que el rechazar los Vedas es visto como una oposición total a la India. Por lo tanto, un sistema de creencias que no adopte la cultura india hasta cierta medida es rechazado por el hinduismo. Gran cierre de Navidad en Verdugo, Tachiche. Ahorra en todas las líneas. Válido del día. Pero, si se acepta la cultura hindú y su historia teomítica, entonces puede ser adoptada como hindú, aun si su teología es teística, nihilística o incluso atea. Esta apertura a la contradicción puede ser un dolor de cabeza para los occidentales, quienes buscan la consistencia lógica y defensibilidad racional en sus puntos de vista religiosos. Para el hindú, el conflicto es genuinamente una contradicción lógica. El hinduismo ve a la humanidad como algo divino, siendo Brahma todo. El hinduismo asegura que todos son divinos. Atman, o el yo, es uno con Brahma. Toda la realidad fuera de Brahma es considerada una mera ilusión. La meta espiritual de un hindú es convertirse en uno con Brahma, dejando así de existir en su forma ilusoria del ser individual. Esta libertad se conoce como el moksha. Hasta que el moksha sea alcanzado, el hindú cree que él o ella serán repetidamente reencarnados a fin de que puedan trabajar hacia la autorrealización de la verdad, siendo esta verdad que solo Brahma existe y nada más. La manera en que una persona se reencarna es determinada por el karma, el cual es un principio de causa y efecto gobernado por el equilibrio de la naturaleza. Lo que uno hizo en el pasado afecta y corresponde con lo que sucede en el futuro, incluyendo las vidas pasadas y futuras. Aunque esta es solo una breve sinopsis, se ve fácilmente que el hinduismo está en oposición al cristianismo bíblico en todos los aspectos de su sistema de creencias. El cristianismo tiene un solo Dios, quien es tanto personal como conocible. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El cristianismo tiene un solo conjunto de escrituras. Enseña que Dios creó la tierra y todo lo que vive en ella. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia enseña que el hombre es creado a la imagen de Dios y vive solo una vez. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y enseña que la salvación es solo a través de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El hinduismo como sistema religioso falla en reconocer que Jesús es la única encarnación divina y el único recurso suficiente de salvación para la condenación del hombre. Nuestro deber como cristianos es presentar la única verdad por medio de la palabra de Dios. Jesucristo nos dejó una importante tarea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo. Dijo que Jesucristo era la verdadera nación divina y en realidad él no es reencarnado, es algo equivocado porque la reencarnación no es bíblica, ¿verdad? Venga, Se habla de su encarnación, que es que nació, pero no reencarnación, porque ese es que va naciendo en diferentes cuerpos y eso no es bíblico. Y otra cosa que me gustaría recordarles o decirles, porque lo he oído de cristianos, hablan del karma. Y el karma no es bíblico, es satánico, ¿verdad? Y lo que habla el karma es que lo que hacemos lo tenemos que pagar. Cualquier cosa, o sea, la Biblia habla de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Todo pecado trae consecuencias. Y entonces eso se podría parecer como al karma, pero la Biblia no le llama karma, eso es satánico, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que a veces he escuchado cristianos o que a veces escriben en las redes y dice el karma es una verdad y empiezan a hablar como de la palabra y mencionan el karma. El karma no es bíblico, es satánico, ¿verdad? Eso viene allí en el hinduismo y en el budismo, que no sé si ustedes pues saben bien qué es, ¿verdad? Inclusive hay algunas cosas que he leído que dice que si alguien fue un perro malo, tal vez en la reencarnación se vuelve una vaca buena y que en la otra reencarnación a lo mejor se vuelve una persona buena. Y más o menos de eso hablan el karma, ¿verdad? Y eso no es bíblico. Hablan de la reencarnación, perdón, eso no es bíblico. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, o sea, todo muerto está esperando el juicio. Entonces la Biblia no le da pie a la reencarnación, que muere y después va a nacer en otro cuerpo, nada de eso. Dice que muere una sola vez y está esperando el juicio, ¿verdad? Ya sea para vida eterna, si es cristiano, o para condenación eterna. Vamos a poner otro, tengo 3, pero vamos a ver 2. Ok. Todo a esta población. Recordemos que aquí en este río, y especialmente ya más hacia el centro, vive el 10% de la población del mundo. Los baños matinales son una tradición acá en el río. Comienzan muy temprano, aproximadamente a las 4 de la mañana, de los peregrinos llegando para poder bañarse y es extraño y conmovedor el amanecer en este lugar. Los peregrinos vienen de todos los rincones del subcontinente indio para darse este baño ritual. El Ganges es el lugar donde comienza la vida cada día y donde todo hindú espera que sus cenizas sean arrojadas. Cerca de 60.000 personas bajan a diario al río para darse un baño que limpia su cuerpo y purifica su alma. El agua del Ganges aquí en Varanasi está sumamente contaminada,
Contiene 1,5 millones de bacterias fecales por cada 100 milímetros de agua, siendo que la cifra debería ser inferior a 500 para darse un baño seguro. Pero nada de esto importa a quienes día a día bajan los escalones de los Ghats para sumergirse en las aguas sagradas del Ganges. Es de noche y la actividad en Varanasi, una ciudad con más de 4 millones de habitantes, no se detiene. Mientras por sus callejones transita toda clase de animales, otros cocinan los famosos chapatis y naan, el pan local. También cargan leña y preparan las ceremonias y ritos que animarán la noche. Aquí se puede ver a personas sexuales llamados que tienen un fuego sagrado. Aquel que muere en Varanasi o dentro de la ciudad queda liberado del ciclo de las creencias de la ciudad, el tipo de enfermos ancianos en paz. Se alinean numerosas residencias destinadas a albergar a los moribundo. Uno de los más apasionantes del hinduismo, llamado millones. En una muestra de este fervor hinduista que ha durado por años. Mientras en Occidente las prácticas, en India es todo lo contrario. En todo momento nos vamos encontrando distintos grupos de personas cargando cuerpos de fallecidos por las intrincadas calles de la vieja ciudad. Los transportan arriba de camiones hechas de madera y cubiertas con flores y ropas coloridas y brillantes. En el medio Ok, ya. Es contaminados del mundo. Millones de muertos han tirado ahí y de cenizas. La ciudad, pues toda la contaminación va a parar ahí al río y ellos creen que sus cuerpos son sanados, pero no solo el cuerpo, sino que también el alma, ¿verdad? Que por eso es que van, más que por el cuerpo, que también van, pues van por ser sanados de su alma. Esa es lo que enseña esta religión, ¿verdad? Y es la tercera religión a nivel mundial. Vamos a ver el material para que después podamos hablar, a ver si ustedes ya sabían algo de ellos.
Entonces vamos a ver sobre las doctrinas del hinduismo. Entonces ya les aclaré, hermanos, que a un indio cristiano, a alguien de la India que sea evangélico cristiano, no le podemos llamar que es un hinduista o un hindú, porque eso es la religión, ¿verdad? Que es el hinduismo. Ok, el fundador, no hubo un solo fundador, ¿verdad? Hay muchas sectas y la fecha pues varía, pero más o menos 1800 a 1000 antes de Cristo. O sea que hay algunos que dicen que fue como 1400 años antes de que apareciera Cristo, ya estaba el hinduismo. Y el lugar especial es la India, como dijo ahí uno de los videos, pues que en Nepal también practican el hinduismo. Y entre las escrituras sagradas, la principal están eso de los Vedas, que dice Upanishad, y ese otro, ¿verdad? Que dice Bhagavad Gita. Son escrituras pues que vienen desde aquel tiempo, que seguro los primeros que fundaron, que no hay fundadores, pero hubo gente que lo hizo sin duda. Ellos hicieron estos escritos. ¿Quién es Dios? Dios es el absoluto, un espíritu universal. O sea, no es una persona en sí, es todo. Dios es todo. Esta es una religión, hermanos, que teológicamente se conoce como panteísta. Y eso significa que Dios es todo y todo es Dios. Dice, todos somos parte de Dios, que el Dios principal es Brahman. Como gotas en el mar, pero la mayoría no es consciente de eso. O sea que como que Dios fuera el mar y cada uno de nosotros fuera parte de ese mar, quiere decir que somos parte de ese Dios. Las personas adoran manifestaciones de Brahman, dioses y de diosas. ¿Quién es Jesús? Jesucristo es un maestro, un gurú. Fíjense una cosa, hermanos, que a mí me cuesta un poco, porque hay pastores o hermanos que dicen un maestro entre los judíos se le llama un rabino. Un maestro entre el budismo y el hinduismo se llama un gurú. Entonces hay cristianos que dicen esta persona es un gurú cristiano, y a mí me choca un poco, porque mejor debería de decir que es un rabino o que es un maestro, ¿verdad? Simplemente, pero usarlo como gurú, porque el gurú es una palabra que quiere decir que es un maestro, pero que su trasfondo es hinduista o es budista. Entonces está hablando de Jesús. Para ellos Jesús es un gurú. Dice que es una encarnación de Vishnu. Él sabe quién diablo es ese. Él es un hijo de Dios, así como lo son otros. Su muerte no expía los pecados, o sea, no le salva a nadie, no le perdona pecados a nadie. Eso es lo que creen ellos, hablando del Señor Jesucristo. No resucitó tampoco, ¿verdad? Eso es lo que enseñan ellos. Ahora, quiero decirles, hermanos, que en la India han habido desde hace miles o cientos de años muchos misioneros que han dado su vida con su familia. Y aún ahora les quiero decir que muchas iglesias han mandado misioneros a la India.
Hoy mismo, digámoslo así, hay cientos o miles de misioneros ganando a los hindúes para Cristo, ¿verdad? Porque es uno de los países con una población muy grande. Entonces, hay bastante el evangelio. Tratan de mandar misioneros para ese país, para tratar de ganarlos para Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? No es parte de esta creencia. O sea, ellos no creen nada, no existe Espíritu Santo. ¿Cómo ser salvo? Liberarse del ciclo de las reencarnaciones. O sea que para ellos un día llega la persona a tener la madurez de que ya no necesita ser reencarnado porque ya está purificado. Se logra a través del yoga y la meditación. No sé si la vez pasada yo les comenté, hermano, que estudié en una universidad de Costa Rica mi licenciatura en teología y había ahí una doctora de Inglaterra que vive en Costa Rica, habla perfectamente español y ella en una clase dijo que habían algunos cristianos de Noruega y de otros países ya, parece que los de Noruega comenzaron, en vez de orar, hacían la meditación con el yoga y que les estaba dando mayor resultado que la oración. Entonces que ella pues nos pedía que tratáramos de probar eso, ¿verdad? Pues yo en realidad le refuté allí en la clase, porque era una clase así como estamos aquí, pero habíamos como más de 20 alumnos, 30 tal vez. Y entonces lo que me parecía mentira, porque habían varios pastores que decían, wow, no sabíamos que podemos buscar a Dios a través de la yoga y hacer meditación y varios, ¿verdad? Entonces sí, decía ella, eso es lo máximo. Yo le dije que no, o sea, yo le dije, en ningún lugar, le digo, la Biblia menciona que hay que hacer una meditación trascendental con el yoga. Eso no es bíblico, Jesucristo nunca lo dijo, no podemos. Y yo le dije, más bien si nosotros estudiamos a profundidad, el yoga es algo satánico. En realidad nos hace, no como la Biblia muestra. Lo que el yoga dice es que meditemos todo lo bueno que nosotros somos, que el ser humano es buenísimo y que entonces de eso buenísimo medite para sacar para afuera. Y la Biblia dice que somos malísimos, que el ser humano no hay justo ni uno y que más bien debemos de orar a Dios, de meditar en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo. Y no sé si les comenté la vez pasada que ella dijo, me hubiera gustado tenerlo, dice, presencialmente, me hubiera gustado ver, dice, un debate que tuviéramos usted y yo. Pero yo, y no, fíjense que no le bastó, hermano, y me mandó después un material donde anunciaban que en Noruega había un grupo que estaba creciendo, un grupo cristiano fuerte, y que no oraban, sino que hacían la meditación trascendental del yoga, del budismo, del hinduismo. No, hombre, y yo le contesté, ahí sí ya le escribí y le busqué lo que ellos mismos dicen, hermano, ¿verdad? Hablan del mantra, hablan de la reencarnación, hablan del karma, y yo le puse todo eso. No es bíblico, eso es satánico, no podemos aceptar. Entonces, mire, la salvación según el hinduismo se logra a través del yoga y de la meditación. Esto puede requerir muchas vidas, o sea, como creen en la reencarnación. La salvación final es una absorción o una unión con Brahman, que es el Dios principal. O sea, ellos, hermanos, ellos luchan para estar unidos con Brahman.
Esa es la ilusión final de ellos, unirse a ese Dios principal que tienen, que es ese Brahman. ¿Qué pasa después de la muerte? Si se ha portado mal, puede volver a nacer y pagar por sus pecados pasados. Es el karma malo con el sufrimiento. Reencarnación a un estado mejor, ese es el karma bueno, si la persona se ha portado bien. Oiga, yo no sé si ustedes han escuchado o han leído cristianos que hablan del karma. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es que son cristianos y hablan esas cosas en realidad? Claro, lo que la Biblia dice es que lo que se siembra se cosecha, pero no habla del karma, ¿verdad? Es algo muy diferente porque eso tiene implicaciones espirituales muy distintas, ¿verdad? Entonces uno no puede hablar del karma porque eso no es bíblico. Otras creencias y prácticas. Algunos discípulos usan túnicas anaranjadas y tienen la cabeza rapada. Eso es tanto en el hinduismo como en el budismo. Muchos hindúes adoran ídolos de piedra y madera en sus templos. Algunos gurúes exigen obediencia total. Acuérdense que un gurú es un maestro. Otras creencias, siempre los discípulos meditan en una palabra, en una frase o en una imagen. El yoga incluye la meditación, la repetición verbal de ciertas fórmulas, los ejercicios de respiración y posturas especiales. Fundación de la nueva era, ¿verdad? Que ese es un sistema de creencias panteístas que van revueltos de todo. Y la meditación trascendental. Esto es parte de lo que tenemos que ver, lo que habla el yoga. Dice, el yoga es una antigua práctica hindú en la que el participante busca unirse con el Brahman infinito. Oiga bien, ya desde allí ya estamos viendo, ¿verdad?, que es un Dios falso y lo principal objetivo del yoga es unirse a este Dios falso. Entonces, ¿cómo voy a estar haciendo yoga yo? No es posible, ¿verdad? Que es el concepto de Dios hindú. A diferencia del cristianismo, el Dios hindú es como una fuerza vital, espiritual, que existe en todas las cosas, en el universo y en la naturaleza. O sea, la verdad que para ellos todo es Dios y eso es un poco peligroso. La creencia hindú es que todo es Dios, incluida la persona que practica el yoga. Al enfocarse hacia su interior, el yoga estimula a una persona a meditar en esa conexión entre Dios y el yo, viendo que realmente no hay distinción entre los dos. El objetivo final del yoga es panteísta, que pues es algo que tiene que ver con la naturaleza también. Dicho esto, los orígenes del yoga se encuentran en una espiritualidad que es la antítesis del cristianismo, o sea, es todo lo contrario, que enseña a las personas a buscar la sanación, el bienestar y la paz dentro de sí mismo. ¿Ves? Les decía que la meditación trascendental, que es lo que enseña el yoga, es que todo lo bueno está dentro de la persona y que cuando medita, entonces está moviendo todo eso bueno. Eso no es bíblico. En última instancia, esto es inútil. La única fuente de paz y gozo duradero es una conexión con el Dios verdadero, el Creador. Y ahí pues
podemos leerlo en Gálatas 5, 22 y 23. Si un creyente se siente atraído por la filosofía detrás del yoga o no está seguro de ello, sería prudente evitar esa práctica. Satanás a menudo nos tienta para alejarnos de Dios por medios aparentemente inocentes. La verdad, hermanos, es que eso se está moviendo más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pues hay iglesias por allí que están cayendo en eso porque lastimosamente no tienen una base bíblica, y como otros grupos están diciendo que a ellos les está funcionando la meditación trascendental que viene del yoga, entonces algunos pues caen en esas mentiras. Para entender la perspectiva bíblica sobre el yoga, primero debemos examinar qué representa fundamentalmente esta práctica. La palabra yoga proviene de la raíz sánscrita, que ese es un escrito, una lengua de las más antiguas, esa sánscrita de los hindúes o de la raza india, y que sobre todo este lenguaje tiene que ver con cosas espirituales. Entonces dice, la palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yu, que significa unir o yugar. Tradicionalmente el yoga busca unir al practicante con la conciencia divina, específicamente con Brahman en la filosofía hindú. Oiga bien, claro, algo parecido así, hermano, investigué y se lo mandé a la profesora, ¿verdad? Para decirle, mire, esta es la fuente. El propósito de la meditación trascendental es unir a la persona con ese Dios falso que se llama Brahman. Esta base espiritual implica mucho más que postura física. Abarca una cosmovisión completa sobre la naturaleza de la divinidad, la conciencia y la unión espiritual. O sea que la meditación trascendental, hermano, no es solo doblar las piernas y estar así en una posición como de paz, sino que eso lleva más que eso, ¿verdad? A nivel espiritual. No es solo respirar, lleva otras cosas. Desde un punto de vista bíblico, el concepto de unión espiritual tiene un significado diferente. La Escritura enseña que la verdadera unidad y paz proviene de la relación con Dios a través de Jesucristo y no mediante técnicas espirituales personales o prácticas basadas en otras tradiciones religiosas. Muchos practicantes modernos abordan el yoga principalmente como ejercicio físico, a menudo sin ser conscientes de sus orígenes espirituales. Sin embargo, incluso las clases de yoga seculares suelen incorporar elementos como técnicas de meditación tomadas de las tradiciones hindúes y budistas, prácticas de respiración que se llama pranayama, diseñadas para el despertar espiritual, y es el despertar espiritual de todos esos demonios. Terminología en sánscrito con significado religioso, conceptos filosóficos sobre la autorrealización y dice aquí la conciencia. Entonces hay que tener en realidad, hermano, mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, sobre todo, bueno, nosotros no nos hemos metido en eso, pero es importante que nosotros sepamos, porque esto pues se ha puesto muy de moda en estos últimos años. La meditación bíblica implica enfoque en la Escritura, reflexionar sobre la palabra y el carácter de Dios,
Comunión y oración, comunicarse con Dios en lugar de vaciar la mente. Adoración y gratitud, reconocer la bondad y la soberanía divina. Y crecimiento espiritual, buscar conocer a Dios más profundamente, no alcanzar estado alterado de la conciencia, que es lo que ellos enseñan. Entonces vamos a dialogar, hermanos. ¿Qué sabían ustedes de esto? ¿O es nuevo o algunas cosas sabían? Me gustaría escucharlos. Mi hermano Darío. Amén. Pues de conocer, pues hace tiempo que se conoce, que escucho, pues, acerca de lo que es la religión hindú. Y bueno, tenía claro por ahí el karma y todas esas cosas que eran como que a uno le sucede lo que, de acuerdo a cómo uno actúa. Y claro, ahora vamos un poco más profundos en el asunto del karma, que también va incluido en todo, no solamente en una acción que yo tenga, sino en todo mi estado humano mientras viva, y de acuerdo a cómo yo viva esta vida, el karma, así mismo será mi reencarnación, ¿verdad? Y es tremendo, da como lástima, da pena, nos pone a meditar a nosotros mismos, creo, en hacer práctica nosotros de la oración, de poder interceder, de poder pedir a Dios misericordia, de ver tanta persona cómo se está perdiendo, o sea, cómo ciertamente no sé cómo decirlo, pero sin ninguna esperanza prácticamente le dicen que puede resucitar en alguien bueno o puede resucitar en alguien malo, y tiene que volver a vivir esa vida para ver si logra reconstruirse. O sea, no entiendo, es complicado. Tendríamos que ir más profundo para entender la razón que tengan ellos para creer, para estar tan sumergidos en esta fe, que no les da prácticamente esperanza en esta vida. Es lamentable. Y bueno, y lo que decía usted, lo que sí no había, yo había escuchado que ellos tenían muchos dioses, y con razón hablan de que tienen millones de dioses, y ellos mismos, cada uno según cada uno se cree Dios, o ven al otro como Dios. Te imagino que cuando él se muere, lo recuerdan que fue bueno, que fue alguien que hizo bien su meditación y tal, y ya pues va, nos puede ayudar en el más allá. Bueno, es lamentable. Solamente nosotros, como dice usted en este caso, la advertencia que nos hacía de que en algunas áreas del evangelio, como dice usted, en esta área de Noruega, y creo que son gente donde va entrando el evangelio, y en esas zonas donde hay poca propagación del evangelio, sí ha habido la propagación de esta práctica. Entonces muchos de los que se convierten son engañados pensando que no están bien adoctrinados, pensando que el evangelio también se puede hacer a través de esta práctica, que agradar a Dios también es a través porque ellos lo que intentan a través del yoga es acercarse de alguna manera a Dios, unirse a Dios.
Entonces pienso que también muchos de ellos, de los evangélicos que han sido engañados, han caído en este engaño de que a través del yoga, pues como ellos pueden, como los hindús pueden, hacen esta práctica para unirse a Dios, pues nosotros también para unirnos al nuestro, Amén. Sin saber, como dice usted, que es una práctica satánica. Amén. Mi hermana Jenny quería hablar algo. Sí, ese punto que tocó el hermano Darío es muy importante. Yo no sabía, así como ahorita, como entré hace poquito porque me confundí. Ahí miré que dijo 1:30 y yo dije a las 8:30 vamos a entrar y me confundí. Pero me recuerdo una vez que estaba platicando con alguien y me habló de eso, del yoga. Yo no sabía que se llamaba así, pero ahora ya me estoy dando cuenta. Me dijo de que eso le acercaba mucho a ellos, que una meditación en la mañana cuando se levantan, antes de hacer cualquier cosa, pues dice que ellos esa es la energía, que se sientan ahí a quedarse tiesos sin moverse, ahí que se conectan con no sé con qué cosas ahí. Y pues yo decía pues que pues eso es lo que ustedes, es como una creencia que ellos traían, ¿verdad? Entonces me dice, ¿y ustedes qué sienten al orar? Le digo, pues nosotros no hacemos ninguna práctica de esas. Y me dice, ustedes lo pueden hacer. Me dice, sí, nosotros también. Me dice, pero con la diferencia de que esta persona me dijo que hacía eso, pero buscando de Dios. Y ese punto que tocó el hermano Darío es muy importante porque uno sin saber puede caer en ese tipo de cosas. ¿Ve? Entonces, ahora digo yo, entonces eso era, y es importante saber porque hay cosas que parecen buenas, pero al final nos lleva a cometer pecados, ¿verdad? Sin saber, por eso la palabra de Dios dice que su pueblo padece de falta de entendimiento. Entonces, esta persona, pues, así, no sabía que se llamaba así el yoga y todo eso, pero ellos tienen esa conexión y lo viene practicando y es una persona que cree en Dios. Pero ahora me estoy dando cuenta de que eso no viene de Dios. Amén. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Diga, hermano. Pastor, sí, yo he escuchado bastante del yoga, me llamó bastante la atención cuando empezó el hermano Darío, porque de eso estaba pensando, de que el yoga es entrar en un trance en realidad. Tengo un poquito de conocimiento de eso porque fíjese de que no es que lo practiqué, pero casi lo practiqué, digamos. Me senté, pues en realidad no es que lo practiqué, sino que pues me llamó la atención eso, pero no sabía. ¿Dobló las piernas nada más o? Se fue el internet. Se desconecta la persona en realidad de todo, se desconecta uno y es muy peligroso porque son entidades que uno puede atraer, ¿verdad? Recordemos que en lo espiritual se mueven muchas esferas espirituales de que pueden atacar a la persona, ¿verdad? Amén. Y en estos trances veo que ellos que hacen esto en el yoga llaman muchos espíritus que pueden meterse a las personas. Hay personas, no sé si usted ha visto que las mujeres se ponen un punto rojo aquí. Sí. Bueno, cuando entran en esas prácticas, esas mujeres como que se toman un tiempo y se ponen ese punto, que andan como en silicio, no sé cómo explicarle, en la forma que ellos andan, las mujeres, y tienen que andar ese punto rojo ahí, hasta los hombres se lo ponen en un determinado tiempo. Es bien tremendo eso de que adoran tantos dioses, imagínense. O sea que es increíble, ¿verdad? ¿En quién pueden creer? No hay una base en quién pueden creer y adoran animales, vacas. He visto documentales, no sé si los han visto por Discovery Channel, que
las vacas andan ahí por las calles y nadie les puede hacer nada, los monos, varios animales por las calles y son sagrados para ellos. Es bien tremendo ¿cómo le podemos decir? Una religión. Una religión, ¿verdad? Bueno, Sí. esas religiones son tremendas. Pastor, pero tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a una persona de la India? Si no se le puede decir hindú. Un indio. Indio. Sí. Ellos son indios. Son indios, sí. Pero no hindú, ¿verdad? Hindú No, es la no. religión. Hindú es la religión, sí. Sí, porque fíjate que yo tenía ahorita el concepto ese de que pues a los hindú, a los de la India, pues hindú decía yo, pero no porque sabía, porque era por la religión en realidad. Sí. Pero qué bueno, mire, ahora es algo nuevo que sé, que por la religión les dicen hindú, ¿verdad? Así Pero es. porque son de la religión de ellos. Sí, Así es. Uno les puede llamar una persona de la India y puede ser cristiano, puede ser hindú o puede ser ateo. Es un indio, sí. pero si habla de hindú, que viene del hinduismo, entonces es una religión que al mismo, mire, se llama religión porque es algo Papi, deja grande. ahí, yo te la voy a abrir. Dame un Se segundito. llama religión porque es algo grande, pero al mismo tiempo es una secta, porque una secta es todo grupo que se aparta de la verdad bíblica. Entonces se le llama religión porque es un grupo grande. Es la religión, la tercera religión más grande del mundo. Pero son sectarios porque están fuera de la base bíblica, ¿verdad? Sí, amén. Ese es el concepto de una secta. Un grupo que está separado de la verdad bíblica. Y ahí hay sectas peligrosas y otras que no son peligrosas. Cuando hablamos de peligrosas es que se separan de la familia, los mandan a suicidarse y hay otras que no los mandan a eso. Entonces, las peligrosas son esas que pueden llevar a la muerte y los otros no, ¿verdad? Eso sería la secta. Pero cuando son grandes se le llama una religión. ¿Ok? Excelente. ¿Algo más? Quería Conforme. recordarles, hermanos, que a los dos hermanos que estaban al comienzo, les dije que el otro lunes ya es la última clase y después, posiblemente a mediados de septiembre, voy a comenzar con otra materia, ¿verdad? Por si quieren, pues entrar siempre. Y yo les voy a anunciar ahí con tiempo. Pero el próximo lunes sería la última clase de esta parte de la hermenéutica, que quise meter esto de las sectas, pues porque la hermenéutica es el estudio correcto de la Biblia y estos grupos pues están alejados. No sé si hay algo más, alguna pregunta o algo que quieran agregar, si no vamos a orar. ¿No hay? Vamos a orar entonces, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios amado, en esta noche por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, su familia, mi hermana Jenny también, su familia. Padre, que nos guardes, que nos llenes, que nos bendigas, que nos ayudes. Y te damos gracias por un día más y porque estamos terminando, Señor, esta materia. Guárdanos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos Amén, vemos, si Dios bendiciones. permite, el próximo lunes. Amén. Amén, pastor. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Ok. Bendiciones. Hermano. Solo dobló las piernas, le digo. No, qué bueno, no sabía eso de la parte del yoga. Sí, hombre. Sí tenía algún poco de conocimiento, pero no así como hoy lo ha explicado, ya he tenido esa Sí. referencia allí.